El modelo del Sol predice correctamente su radio y temperatura, pero hay ciertos aspectos que no se pueden verificar directamente. Y específicamente, ¿verdad? Los procesos internos del Sol, como reacciones nucleares, entre otras, pues no pueden ser verificados directamente. Y la razón es porque casi toda la información que recibimos del Sol es de los fotones que son emitidos de su atmósfera. Así que no podemos observar directamente fotones emitidos de las reacciones nucleares en el centro del Sol. Como mencionamos anteriormente, esa radiación toma como unos 100.000 a 1.000.000 de años en llegar a la superficie. Por lo tanto, no tenemos observaciones directas de lo que ocurre en estos momentos en el núcleo solar si nos basamos en la radiación electromagnética. Pero podemos tener observaciones directas del núcleo a través de los neutrinos que se emiten. Así que esto abre una nueva astronomía que es llamada la astronomía de los neutrinos. Y los neutrinos, como vimos en los procesos nucleares que estudiamos en los videos anteriores, son creados en las reacciones nucleares y estos escapan a casi la velocidad de la luz sin interaccionar prácticamente con el material solar. O sea que cuando se originan, cuando se producen, cuando se crean en las reacciones nucleares, prácticamente viajan como si la estrella no estuviese ahí. Muy pocos de ellos interaccionan con el material solar y estos nos alcanzan cerca de 8.5 minutos más tarde. Podemos entonces predecir la tasa a la que los neutrinos son creados y también determinar cuántos neutrinos mediríamos aquí en la Tierra. Recuerde que los neutrinos son emitidos en todas las direcciones, así que habría que determinar la cantidad de neutrinos que nosotros tendríamos en la Tierra y medir entonces ese flujo de neutrinos que nos llegan desde el Sol. El gran problema es que los neutrinos son bien difíciles de detectar. Si el Sol, con lo grande que es, no los absorbe prácticamente, sino que pasan sin interaccionar con él la mayoría de ellos, un detector en la Tierra detectaría muchos menos neutrinos de lo que el Sol puede absorber. Si miramos entonces las reacciones que ocurren en el Sol, o sea que son las propuestas como las reacciones que forman el mecanismo protón-protón, pues tenemos que el neutrino que es producido por la reacción donde dos protones, ¿verdad? Tenemos estos dos protones que se fusionan y forman el deuterón. Tenemos un positrón y este es el neutrino que es generado en esa reacción o producido. Ese neutrino tiene una energía bien pequeña y es bien difícil de detectar porque, ¿verdad?, no hay interacción suficiente como para detectarlo. Pero si uno identifica otras reacciones que son posibles, hay otra reacción que produce neutrinos con mayor energía, que no es uno de los mecanismos, ¿verdad?, principales de la cadena protón-protón, sino que es una reacción que puede ocurrir cuando se generan estos productos de las reacciones protón-protón. Y es que cuando se forma el helio 3, ya en la segunda de las reacciones protón-protón, la mayoría de ellos reaccionan en la tercera reacción que estudiamos para formar el helio 4. Pero una pequeña fracción de esos helio 3 pueden reaccionar con el helio 4 que ya está formado. Y la reacción procedería de la siguiente forma. El helio 3 se fusiona al helio 4 y producen un átomo de berilio 7 con un fotón.
Ese berilio captura un protón y forma un átomo de boro 8, liberándose en la reacción también un fotón. El boro es inestable y sufre desintegración beta. Así que se convierte a través de esa desintegración beta en un átomo de berilio 8, en un núcleo de berilio 8, emitiéndose también un positrón y un neutrino. Y ese es el neutrino que vamos a estar mirando. Pero aquí no termina el proceso. Finalmente el berilio 8 se divide y forma dos partículas alfa, dos núcleos de helio 4. Así que es otra reacción, otra vía para llegar de protones iniciales a helio 4. Pero es una reacción que no es principal, ¿verdad? Ocurre con una fracción menor, pequeña, de los helio 3. Ahora bien, ese neutrino que se produce en esta reacción, en esa desintegración beta, tiene suficiente energía como para poder detectarse. Y una de las formas en que se hace, uno de los métodos, es utilizando un isótopo de cloro, el isótopo cloro 37. Y cerca del 25% del cloro es ese isótopo. Y entonces la reacción sería como sigue. El cloro 37 interacciona con el neutrino y forma entonces una reacción débil, forma argón 37 y un electrón. Este isótopo de argón 37 es radioactivo y pueden detectarse los productos de su desintegración y así determinar cuántas reacciones tuvo el cloro con neutrinos. Así que esto es una forma, no es la única, ¿verdad? Se han ideado varias diversas formas de detectar neutrinos. Este es uno de los ejemplos que nos da el libro. Así que se construyen detectores gigantescos bajo tierra para detectar los neutrinos utilizando diversas formas de detección. Se construyen bajo tierra para eliminar aquellas interacciones que vienen de los rayos cósmicos. Los neutrinos no son los únicos que llegan a la superficie de la Tierra, sino que el viento solar trae diversas partículas y para aislar el experimento de esas partículas se hace entonces bajo tierra. Generalmente también se rodean con un tanque de agua para evitar los efectos de la radioactividad natural de nuestro planeta. Y las formas de detección pues son diversas. Hay algunas que usan algo que se conoce como la radiación de Cherenkov. Otros son estas sustancias, ¿verdad? Como cloro. Hay uno en el polo, en uno de los polos de la Tierra, no recuerdo ahora, que se llama Ice Cube, que utiliza el mismo hielo como detector. Se ponen unos fotomultiplicadores y se miden unos destellos de luz que se emiten cuando los neutrinos interaccionan. Y aquí hay una lista de algunos de ellos. Está el Sudbury Neutrino Observatory, está Kamiokande y Super Kamiokande, Minibun, Antares y Amanda, que son los nombres de los detectores. ¿Verdad? Los menciono por si usted está interesado en este tema, puede ir a la internet y buscar información sobre estos detectores. La tasa de detección de neutrinos se expresa en una cierta unidad que se le conoce como la SNU, o Solar Neutrino Unit, ¿verdad? La unidad de neutrino solar, que básicamente mide cuál es, mide cuántos neutrinos nos llegan a nosotros por unidad de tiempo en nuestro planeta. El modelo solar predice que debemos medir aquí en la Tierra 8 unidades de neutrino solar, pero cuando analizamos la data que se toma por muchos años, más de 20, 30 años de estos detectores,
se observa entonces que se mide 2.6 SNUs. O sea que se mide como una tercera parte de lo que se mediría, de lo que predice ese modelo. Esta discrepancia no se puede atribuir a los detectores, así que se le llamó el problema del neutrino solar. Problema del neutrino solar, o en inglés el Solar Neutrino Problem. Y por algún tiempo pues fue realmente un problema, no se sabía por qué los detectores en la Tierra medían una tercera parte de los neutrinos que se supone que se producen. Hoy en día sabemos que eso se debe a un fenómeno que tiene que ver con la física de los neutrinos, que se conoce como la oscilación de los neutrinos. Los neutrinos no tienen una masa pequeña, tienen una masa bien pequeña, pero esto permite que los sabores de los neutrinos, ¿verdad? Tenemos 3 neutrinos, uno que se llama el neutrino electrónico, el otro el neutrino muónico y el tercero el neutrino tauónico. Y estos neutrinos tienen un fenómeno de oscilación, quiere decir que un neutrino se transforma en otro y la tasa de transformación pues está dictada por el modelo estándar de partículas elementales cuando se añade esta nueva física. Y si uno toma en cuenta este fenómeno de la oscilación de los neutrinos, se valida el modelo. El modelo entonces predice la cantidad de neutrinos que debemos medir y eso es lo que medimos aquí en la Tierra.